Alejandro Neira, estupendo escritor, diplomático de carrera, ex ministro de Cultura, acaba de publicar su más reciente libro, Traiciones Peruanas, 16 ilustres antihéroes de estampa nacional, publicado por Ediciones B, sello del grupo Penguin Random House. Se trata de un libro cuyo título hace guiño a las tradiciones de Ricardo Palma, pero que es un conjunto de perfiles, crónicas sobre personajes de nuestra historia, en cuya trayectoria la traición resulta siendo significativa. Justamente sobre este libro conversé con Alejandro hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su acogedor local en la avenida Camino Real en San Isidro, dentro del local del Centro Cultural de la Católica. Y también pueden seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Alejandro Neira, aquí en Letra Capital. Hola Alejandro, primero gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre tu más reciente libro, Traiciones Peruanas, 16 ilustres antihéroes de estampa nacional, publicado por Ediciones B, es un sello de Penguin Random House. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muchas gracias por la entrevista. Contento con el libro, contento con haber salido, digamos, no pasada, pero en ese contexto difícil de la pandemia, con un libro que tenía listo y al cual, digamos, le había puesto no solo cariño, sino empeño por un buen tiempo, y que justamente, digamos, tenía que ver un poco con el contexto político, entonces sí decirlo, pero histórico del Perú y con el contexto del Bicentenario también. Entonces, digamos, finalmente ha salido ahora, pero nada, contento con eso y con la recepción que ha tenido el libro en estas, no sé, 2 semanas, 3 semanas que apenas ha salido, ¿no? Sí, bueno, una de las curiosidades que a mí siempre me aborda es el origen de los libros, es decir, cómo nace ese chispazo, ¿no? que da pie al libro. Este es un libro, como dice el título, pues son 16 antihéroes y habla de la traición, ¿no? Que es algo tan, lamentablemente, tan presente en nuestra historia, porque incluso está acá desde el mismo Felipillo, ¿no? Hasta más recientes, digamos, el último personaje es Abimael Guzmán. Ujú. Cuenta un poco cómo surge la idea de Claro. hacer esto. Mira, hace 2 años, un poco más quizás, tenía esta idea, bueno, digamos que quizás después de mi paso incluso por la Biblioteca Nacional, digamos, soy un palmista redomado, entonces siempre había querido escribir algo al estilo de Palma, quizás, ¿no? Quizás sea mejor, no una tradición necesariamente, quizás sea un género. Siempre me ha causado curiosidad también porque el género peruanísimo de la tradición, que no crea de alguna manera Palma, no se había hecho, no se había continuado. ¿Y por qué somos, en general, no solo los peruanos, pero como que tratamos de diferenciar aquello que es serio, académico, histórico, con esta otra forma de abordar la historia que yo le he hecho, digamos, en mis novelas anteriores, pero que me parece mucho más entretenida seguramente, pero más amable, de alguna manera es una forma distinta de ver la historia. Y claro, ya hay abordajes distintos de la historia. La presentación que hemos hecho del libro estuvo Claudia Rosas, que hace unas ediciones muy buenas, es una gran historiadora, pero que lo hace desde el punto de vista de la historia de las emociones, ¿no? El odio y el perdón en el Perú, hay libros sobre la historia de los miedos, historia de la corrupción, entonces hay como abordajes distintos de la historia. Lo mío evidentemente no es académico, es más literario, tiene mucho más de ironía, ¿no? Trata de ser más jocoso, si quieres, en el estilo. Entonces yo tenía esto pensado, ¿no? Escribir una suerte de abordaje de la historia de una manera mucho más eh, amable. Y al mismo tiempo, siempre he tenido personajes no recurrentes, pero que me interesan mucho y sobre los cuales he investigado. Entre ellos Torre Tagle, Abimael Guzmán, Vladimiro, Montesinos, algunos sobre los cuales había leído mucho, pero sí, siempre me causaba como que
interés en saber más de las personas, como Eudócio Rabines, por ejemplo, como Miguel Iglesias, y casos, digamos, que en esa surgió el título, ¿no? De tradiciones, de tradiciones, muy, ¿no? Que es algo que a mí me gusta también en los juegos de palabras, ¿no? Y empecé a hacer como un listado. El listado original debe haber tenido unos 7 a 9, digamos, perfiles, si quieres, o personajes. Los escribí, ahí entré en contacto con Penguin, me reuní con ellos. Raúl Ver, que fue quien me ayudó con la edición al inicio, me dio muchas buenas ideas de cómo replantear la forma de contar las tradiciones. Antes eran quizás más tradiciones, más historias, y ahora eran más como perfiles quizás. Pero al mismo tiempo me dijo, llegado un momento, yo di por terminado mi libro cuando tenía 11 traidores, 11 historias de traición, no todos son traidores. Una selección. Como son textos breves, me dijeron, no, pues, creo que tenemos que alargarla, ¿no? O sea, tenemos que hacer un libro más. Entonces me dijeron, trata de hacer 10 más. Le dije, es imposible, por trabajo, por mil cosas no voy a poder. Pero sí me comprometo a investigar algunos otros que tengo ahí pues en la mente, ¿no? Que podrían interesarme, hacer una pequeña investigación y escribir algo, y así fue como llegamos a 16, que es como una selección de fútbol más los suplentes, ¿no? Entonces ya me quedé ahí, me planté y dije, no, hasta aquí llego, esa es más o menos, y eso lo terminé en el 2019. En el 2019 esto coincidía más o menos con el momento en que no lo sabía, pero bueno, terminé con el premio Copé. Entonces, como salía la novela ganadora del Copé, decidimos no lanzar el mismo Tradiciones, sino al año siguiente. Y al año siguiente pasó lo que todos sabemos y vivimos ahora, que es la pandemia, y fue así que se fue un poco postergando. Luego, ya cuando estaba casi listo, entré una vez más al Ministerio de Cultura, entonces me parecía poco elegante, no sé si es exactamente el término, pero me parecía que no era el momento de publicar, teniendo un cargo público, ¿no? Digamos, visible. Así que bueno, lo que sí es cierto es que apenas terminó el mandato el 28 de julio, el 29 de julio ya está retomando el contacto con Penguin y diciendo, bueno, creo que ya podemos sacar el libro, y así fue como salió de verdad rapidito, digamos, ¿no? Ujú. Eh, una de las cosas que me llamó la atención, que me llama la atención de este libro, pero que en realidad me llama la atención de tu narrativa, es esta eh, predilección por los personajes, es decir, digamos, eh, entre otras cosas, tu narrativa tiene que ver justamente con esos personajes, ¿no? Eh, desde, no sé, pues está recordando otros libros como Peruanos Ilustres, o también es una serie de personajes de los que tú cuentas sus historias, ¿no? Y en las novelas también, obviamente, pero básicamente en este tipo de libros, y ahora nuevamente aparece con estos personajes que van desde la historia, el deporte, ¿no? Sí, siempre me ha parecido que la historia se aborda a través de la biografía de los grandes héroes, ¿no? Y hay en diversas ocasiones, bueno, hemos leído, había unas ediciones que salían con las biografías de los héroes, ¿no? Que uno tenía que aprender de chico en el colegio. Y siempre me ha llamado más la atención la de estos otros personajes que no necesariamente son los grandes personajes, pero sobre todo incluso grandes personajes que en un momento dado tienen que tomar una decisión. El momento a mí que me interesa, y también por la diplomacia, ¿no? Es el momento en el que alguien toma una decisión que sabe que puede costar vidas, que puede llevar a alguien a la guerra, que puede hacer que una nación cambie de rumbo, que nada, o que alguien termine siendo considerado traidor finalmente, ¿no? Que es un poco esta idea. Esta idea que tiene que ver con estos momentos estelares de la humanidad, de ese gran libro de Stefan Zweig. Entonces siempre me ha interesado estos momentos, y más aún en estos momentos en personajes que a veces no son necesariamente los más relevantes, ¿no? Cuando hacía mi maestría en Estados Unidos, me acuerdo, había un libro que me gustó muchísimo que era justamente eso, ¿no? No era la biografía de Henry Kissinger, sino más bien de un asesor en determinado momento que fue el más importante, no sé, en el momento de la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿no? O no el presidente de los Estados Unidos, sino la historia del asesor que acompañó al presidente en la campaña previa, ¿no? Y eso es finalmente la historia. Entonces, no siempre tenemos que conocer un poco la biografía de los grandes hombres, sino aquellos momentos que los hacen grandes hombres.
o que hacen que personas determinadas marquen un cambio de rumbo en la historia, ¿no? Para bien o para mal, no sé, por decir, desde Richard Swing hasta, hasta un presidente como el presidente Sagasti, por ejemplo, ¿no? En momentos, y ellos, algunos por suerte cuentan esto, y tienen memorias, ¿no? Pero en algunos otros casos, como suele suceder, la literatura ayuda a imaginar estos momentos, que es lo que a mí me gusta y que es un poco lo que hace la tradición, ¿no? Ujú. Sí, pues ahora que mencionas esto de la tradición, claro, hay un guiño a las tradiciones de Palma en el título, ¿no? Ahora, si bien entiendo que obviamente todos los personajes que aparecen en este libro te generan interés, ¿no? Que te lleva justamente a investigar un poco más sobre aquellos, en esa búsqueda, en esa sumergirse en esas investigaciones, eh, ¿recuerdas alguno que te haya, digamos, que te haya llamado más la atención en el sentido de que has descubierto cosas que de repente no sabías o que te hayan sorprendido más? Eh, en todos algo, ¿no? Pero quizás encontrar los momentos más humanos de los personajes, de esos personajes, digamos, ¿no? Por decirlo con mayúsculas, eh, y ver que en esas decisiones hay cosas que nos hacen entender mejor a los personajes. Dos ejemplos, ¿no? Digamos, un personaje que siempre quería investigar más, Eudosio Rabines, que funda el Partido Comunista y termina denostando completamente de él y convirtiéndose, pues, en un, según algunos, agente de la CIA, ¿no? En todo caso, un pro-capitalista, si quieres. Eh, que, claro, de estar con Mariátegui termina juntándose con Pedro Beltrán, un personaje histórico muy, muy interesante, muy rico. Entonces, claro, cuando uno lee su autobiografía, encuentra que él hace un viaje a la Unión Soviética y termina también en la guerra civil. Era como un operador político en el mundo comunista. Y él en un momento pierde a su hijo por digamos, en medio de la guerra, trata de salvar la vida de su esposa y su hijo pasan por un momento muy difícil y no lo dejan, básicamente por una cosa como que bueno, él siente así, ¿no? O decides por el partido o decides por tu familia y no hay punto medio. Y él ahí hace un quiebre radical con ese pasado y cambia radicalmente su posición. O Miguel Iglesias, ¿no? Que es el presidente que todos conocen, ¿no? El, el manifiesto de Montán, en el cual como que dice, miren, ya pasamos la guerra, es el momento de ver hacia adelante el futuro y se decide hacer el hombre que firme la paz. Claro, para muchos es el traidor en la guerra con Chile porque se decide firmar la paz y no seguir la lucha que probablemente no nos hubiera llevado a más que alargar la guerra, pero que es una posición muy valiente también ante Avelino Cáceres. Él decide firmar esto y claro, cuando uno ve su pasado, él pierde a su hijo, ¿no? En medio de la guerra, aquí en Miraflores. Entonces, claro, son decisiones que estos personajes toman en determinados momentos y quizás se entienden únicamente cuando uno ve el lado humano de la toma de decisiones, por decirlo. Y otro que a mí me interesa mucho, y siempre me ha interesado mucho, el historiador Tirso Molinari ha escrito mucho sobre eso, pero de todas maneras es poco conocido, es Luisa Flores, ¿no? Ahora que en el momento de que nos estamos polarizando tanto, una figura como la de Eudosio Rabines es interesante, pero la de Luis Flores es el continuador del sanchecerrismo, ¿no? De la Unión Revolucionaria y que es el fascista por excelencia en el Perú, camisa negra, seguidor de Mussolini. Es un personaje muy, muy interesante que vale la pena analizar también. Eso porque al final termina siendo un político convencido de esto, pero que termina aceptando cargos diplomáticos, digamos, primero en Europa, luego en América, y va desvaneciendo esa figura radical de derecha que fue por varias décadas también. Entonces, esos personajes quizás son los más, que no son tan conocidos, que son estos personajes, como digo, que no son los héroes de la historia, pero que sí me parecen sumamente interesantes. Claro. De hecho, eso que mencionas me parece también muy, muy interesante, cómo los personajes de alguna manera, o mejor dicho, tú nos muestras también el lado humano, digamos, que nos permite justamente entender muchas de las cosas que estos personajes realizaron, ¿no? Que obviamente no tienen nada que ver con justificar, ¿no? Porque eso es otra cosa,
pero sí con entender, digamos, que finalmente pues, los seres humanos somos finalmente ese cúmulo de contradicciones muchas veces. Exactamente. Esa es una buena frase. No somos realmente, cada uno de nosotros es un cúmulo de contradicciones y en un momento dado tiene que tomar una decisión y no. Y en otros casos, digamos, claro, alguien me dice, como decía, me decía Fernando Iwasaki en la presentación, debería ser una gradación de los tipos de traición, ¿no? Porque claro, ahí la traición a la patria, la máxima, la de Manuel Guzmán, la de Montesinos, la de alguien que termina fusilado por traición a la patria, que, pero en un caso medio extraño, la de los espías, y están estas otras tradiciones pues menores, la del deporte, digamos, ¿no? Como la de Reynoso, que bueno, se cambia de camiseta, pero en un contexto muy, no sé, también de polarización quizás, que termina siendo muy criticado, y la de Acasuso, ¿no? Un gran arquero que lamentablemente no es reconocido como tal, sino por la noche o la tarde mala que tuvo y que le cuesta el puesto en la selección y le cuesta ser básicamente desterrado, ¿no? Del fútbol peruano por una mala tarde, básicamente. Sí, es verdad, son niveles distintos de traición, aunque yo sería como la más terrible, la de Reynoso, que nos dejó a los aliancistas. En su momento, bueno, no sé, igual yo la viví, pues yo soy de la U, hincha crema, y claro, en ese momento, pero trato de contar todo el contexto, ¿no? Creo que la década misma de los 90, el hecho de que habíamos pasado por ese momento de transfugismo, de cierre del Congreso, algo tenía que ver, además de que Reynoso fue el sobreviviente del Fokker. Pero claro, después pasa otra cosa mucho más graciosa, que es cuando viene alguien a Alianza Lima, perdón, a Universitario, Gustavo de Luca, un jugador malísimo que llega a la U un día y al día siguiente firma por Alianza y claro, termina siendo malo, ¿no? Entonces hay estas cosas de historias curiosas, ya un poco más en lo divertido, pero que sí, vale la pena entender el momento, ¿no? De esa traición. Sí, totalmente. Sí, no, lo dije un poco o bastante en broma, pero claro, sí, molestó en su momento, pero claro, luego uno entiende, ¿no? Porque también era el momento, el contexto que vivía Alianza en ese momento, hoy Exacto. quiere un crecimiento profesional, y claro, en la U estaban dadas las condiciones para eso. Finalmente llega a México, donde hace carrera, gracias a la U, ¿no? Entonces era entendible, ¿no? Otro personaje que también me llamó la atención, porque digamos que uno tenía la idea a través de un personaje literario, digamos, que es Esparza, ¿no? Barça Sañar, Sañartu. claro, que es el famoso Cayo de Vargas Llosa. ¿Cómo fue esa indagación? Mira, en este caso sí, exactamente, sé que era digamos, esa es una de las últimas tradiciones que escribí. Uno, porque era un personaje que sí, siempre lo había conocido más por el lado literario, eh, pero que se emparenta dentro de mi propio universo, digamos, en mi propia fantasía, si quieres, en mi propio mundo de ficción, porque justo yo había también escrito Mi monstruo sagrado, que es la novela que ganó el Cope, que es una novela ambientada en los años 50, eh, que tiene un registro muy distinto, pero en el cual tangencialmente aparece Esparza Sañar. ¿Por qué? Porque era el factotum del momento, el Montesinos de la época del dodrismo. Claro, en la novela Vargas Llosa el personaje además es riquísimo, ¿no? Es en esta gran novela. Entonces yo sí tenía algo investigado también sobre este personaje. Y claro, ese tipo de personajes que son, como el propio Montesinos, ¿no? Montesinos, bueno, fue traidor a la patria, incluso con juicio, ¿no? Y todo. Pero estos personajes que prácticamente uno piensa que como Esparza no era un comerciante menor, ¿no? Y termina teniendo ese rol fundamental, igual que Montesino, ¿no? Bueno, había tenido su papel en el ejército, había sido traidor, es un abogado de poca monta que, claro, termina defendiendo a narcotraficantes y a Fujimori y con eso se convierte pues, en un ser todopoderoso. Eso por un lado, o sea, esta conversión, pero al mismo tiempo eh, esto que tienen estos personajes de no tener escrúpulos ni lealtades, sobre todo, ¿no? La traición básicamente es falta de lealtad, ¿no? Hacia alguien, hacia una idea, hacia un partido político, hacia el país. Entonces, estos personajes están dispuestos a zurrarse, digamos, en todo tipo de lealtades
Me llama la atención porque son como que, claro, en esa gradación que me pedía hacer Fernando Iwasaki, tendrían que estar pues en el último círculo del infierno de los traidores, ¿no? Pero son personajes bien interesantes en nuestra historia y que lamentablemente se van repitiendo cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, es como eh, ver ahí, siempre es importante, creo, leer la historia para entender dónde estamos ahora y hacia dónde vamos, sobre todo. Exactamente. Y un poco para ir terminando, ahora que hablabas de la conversión, ¿no? De cómo personajes, digamos, totalmente grises, ¿no? Se vuelven poderosos, ¿no? Pensaba también en el último personaje del libro, que es Abimael Guzmán, también un Ah, sí, un filósofo. filósofo, no un profesor, filósofo de muy bajo nivel académico probablemente, que nadie tiene, digamos, a nadie se le pasa por la cabeza que podía ser un líder, ¿no? Pues en absoluto era un líder. Y tiene momentos, ¿no? Clave en su propia historia personal. Claro, en el lado, tanto como Montesinos como Guillermo Guzmán, la traición, como son personajes tan conocidos, digamos, o tan estudiados, y lo mío no por el lado académico en absoluto. De hecho, digamos, más hablo de Montesinos y de Guillermo Guzmán en mis novelas, digamos, ¿no? En Cia Perú, ¿no? En esta saga. De hecho, en cada una de ellas hay como un perfil. Eso a mí me gusta mucho porque tiene que ver con esta vocación diplomática y pseudo espía, ¿no? Que es hacer perfiles de los personajes. Me parece algo muy bacán que hacemos, no lo hacemos así de manera profesional, digamos, ¿no? Pero cuando uno ve, cuando trata de entender la toma de decisiones en términos políticos, ¿no? En términos de análisis, es importante que yo sepa, ¿no? Mire, Carlos Sotomayor es un personaje que se comporta así de determinada manera, que personalmente tiene esas condiciones, que en el colegio era un personaje, era el primero de la clase y en la universidad se dejó estar, cosas así que, no sé, a mí quizás son historias intuitivas, ¿no? Pero que a mí me gustan mucho porque de verdad creo sí dan a entender mucho a los personajes, ¿no? A mí me tiene una infancia horrible, digamos, ¿no? Desde mi colegio, además del colegio de La Salle, pero estoy en Arequipa, entonces, cosas así como detalles, pero claro, la traición ahí va por el lado personal, ¿no? La de Ismael vinculada a la traición que creo que existe frente a a camarada Nora, a Augusto Latorre, por parte de Elena Iparraguirre, ¿no? Y la de Montesinos también, no es el caso de la traición a la patria, por la cual es acusado, sino más bien el caso de traición que le da a quien le tiende la mano, ¿no? O sea, ¿quién más traidor que alguien que te da una oportunidad de trabajo y termina sacándole, no sacándole la vuelta a este personaje, sino ¿no? A la mujer, se le roba a la mujer a quien le tiende la mano para ayudarlo. Entonces, en esos pequeños detalles humanos, nuevamente eso que conversamos antes, están probablemente los momentos de traición. Y hay quienes no tienen ningún tipo de lealtad y se van con todos, los grandes traidores. Y hay otros que, bueno, tienen una cosa más anecdótica que hace que finalmente alguien dice que son traidores. Sí, es verdad. Y bueno, como tú mencionaste hace un momento, ¿no? De alguna manera, el conocer estos comportamientos o estos perfiles, como dices, no solamente nos permiten, digamos, entender a los personajes, sino incluso entender nuestra historia, ¿no? Por qué suceden las cosas que suceden. Sí, totalmente. De nuevo, hay personajes como que son recurrentes, no solo en nuestra historia, ¿no? Estos Svengalis, como dicen algunos, ¿no? Seres maléficos o no maléficos en el sentido, ¿no? Es un poco burda la palabra, pero sí gente sin escrúpulos, gente que está dispuesta a no tener ningún reparo en hacer lo que sea necesario para alcanzar el poder, sobre todo, ¿no? Que es quizás digamos, la mayor constante en este libro. Y los otros que, de nuevo, por una mala tarde son considerados, ¿no? Y otros que como los espías, por ejemplo, tienen debilidades, ¿no? La debilidad de Arisa es el dinero y las mujeres y está dispuesto a vender un poco los secretos o el honor de su país por eso, ¿no? Por algo humano, personal. Lo mismo que Vargas Arayar, cuya historia ya de por sí es bastante truculenta con relación al que es el último fusilado en el Perú, ¿no? Entonces, creo que hay mucho ahí del contexto histórico, que es lo que planteo, ¿no? Del año 79, el centenario de la Guerra Pacífico, que alguien se ha descubierto vendiendo secretos a Chile, era como que la mayor traición posible y merecía ser fusilado.
creo que la historia, de nuevo, tiene sus matices que hay que entender, sin justificar, como dijiste tú hace un rato, pero sí para comprender, nada, el alma y el espíritu de las personas en su tiempo, ¿no? Y de nuevo, como la historia es cíclica, sí creo que es fundamental conocer nuestro pasado para ver qué es lo que está pasando, por qué pasa lo que está pasando ahora y sobre todo evitar de alguna manera que vuelva a ocurrir esto. Exactamente. Muchísimas gracias, Alejandro. Siempre es un placer conversar No, contigo. igual, un gusto como siempre, Carlos, y nada, feliz de poder conversar y feliz de que se conozcan estas tradiciones. Ya me han dado tarea y además para seguir buscando. Cada vez que me encuentro a alguien me dan nuevos personajes. Me han pedido incluir mujeres también, pese a que no hay ninguna aquí, pero bueno, así que, pero nada, de verdad que he disfrutado mucho y espero que quienes lean este libro también lo disfruten tanto como hice yo al escribir.